un amigo de la casa, nuestro querido Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Julia, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Marco, por estar acá, porque hay muchos temas que queremos analizar contigo. Hay un estudio muy particular que lanzó esta semana la Fundación Sol y que nos habla de cómo poder calcular nuestra pensión a futuro. Pero antes quiero comenzar preguntándote por todo lo que se ha hablado respecto al cuarto retiro. Hay economistas que hablan que en nuestro país o nuestra economía no resistiría un IFE ampliado más un cuarto retiro. Efectivamente estamos en una situación compleja, porque al mismo tiempo que la tasa de desempleo lamentablemente no está en una cifra que podríamos decir que nos deje algún grado de tranquilidad. La última tasa de desempleo fue de 9,5%. Aún tenemos un importante número de personas desempleadas y muchas personas que abandonaron la fuerza de trabajo. Aparecen como inactivas, pero no es porque no necesiten trabajar, sino porque no tienen con quién dejar a sus hijos, sus hijas, en el caso de las mujeres, creen que no van a encontrar pega. Entonces, si uno suma todo el núcleo de personas que están desempleadas totalmente, parcialmente, potencialmente, llega a cerca de 2 millones de personas. Entonces, en esa situación, sin duda, que el ingreso familiar de emergencia no puede llegar y cortarse. Y hay una discusión que desde el día de ayer se ha puesto sobre la mesa, que es bastante extraña, ¿no? ¿Por qué se extiende 2 meses el IFE y se mantiene el IFE de septiembre a la mitad? Claro. Incluso dicen que es porque la ley fue hecha así y ya está. ¿No habría opción de cambiarlo quizás? Pero podrían generarse algún tipo de indicación. Por ejemplo, si van a dejar un IFE cortado, que sea el último, no el que está entre medio de los IFE, o sea, el IFE de noviembre y que se puede evaluar en base a la situación país. Entonces, hay una discusión. Efectivamente, el IFE ha aumentado en cobertura. Hoy día está llegando a casi 7 millones de hogares. En términos de personas, estamos hablando de 14.700.000 personas, ¿no? Que es la cobertura máxima desde que hay registro del IFE. Y eso es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es que el monto solamente llegó a la línea de la pobreza. Por tanto, siempre va a ser un suplemento de ingresos, un complemento de ingresos y no un suplemento de ingresos. Y por otro lado tenemos los retiros. El problema de los retiros es que ya tenemos 3 retiros anteriormente, 50.000 millones de dólares que se han sacado de las cuentas individuales, las personas ayudándose a sí mismos para capear los efectos de esta crisis. Y un cuarto retiro, sin duda, tendría un efecto distinto. Cada vez los retiros progresivos van teniendo efectos distintos porque no es un commodity, sino que tiene que ver con el contexto, con lo que está pasando en la economía. ¿Qué está pasando actualmente en la economía? Lamentablemente la inflación ha aumentado. Recién conocimos los datos del IPC de julio y fue 0,8%. Y en los últimos 12 meses se acumula un IPC de 4,5%. Hace 5 o 6 años que no veíamos esos aumentos de precios. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos presiones inflacionarias internacionales por el aumento de los precios del petróleo, del cobre, problemas de stock en las materias primas. Entonces hay un escenario que es complejo. De hecho, ya se anuncia que la economía chilena este año incluso podría crecer hasta el 9%, incluso más. Eso se debe a la baja base de comparación del año pasado y justamente a este efecto de estar sobrecalentando la economía en parte, ¿no? Pero a mí lo que no me cuadra en este tipo de declaraciones es que no podemos poner a los hogares al medio, ¿no? Claro. Los hogares en estos últimos 16, 17, 18 meses han sufrido mucho. Por tanto, poder postergar la posibilidad de que reciban algún apoyo de distinta índole, creo que hay que verlo en perspectiva. Desde nuestro punto de vista, la política de los retiros nunca ha sido una buena política. Nosotros permanentemente, y en este programa lo hemos dicho, siempre nos hemos opuesto en términos a priori a ese tipo de política pública. Bueno, puede ser que se ayude a los trabajadores a sí mismos y esa sea la respuesta del Estado, pero ha sido un debate legítimo cuando las ayudas no han llegado. El 2020 el IFE tuvo poca cobertura y cuando los montos fueron insuficientes. Recién en junio se aumentó la cobertura del IFE y los montos llegaron a la línea de la pobreza. Entonces estamos en medio de ese debate y hay que poner todo sobre la mesa. Y en ese sentido, Marcos, ¿tú nos podrías describir la pizarra, los pros y los contras de un posible cuarto retiro? Porque ya el IFE está ampliado hasta noviembre y los economistas, por ejemplo, Izaguirre, advertían el incipiente sobrecalentamiento de la economía porque no resistía el IFE más un cuarto retiro y podría dar paso en un futuro a una inflación descontrolada. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Se habla del aumento de la UEF, del valor de la UEF, lo que encarecería los créditos hipotecarios y así sucesivamente. Y disculpa, Marcos, porque este planteamiento que acaba de anunciar Julita
tiene una perspectiva liberal, desde luego, es lo que dicen esos economistas, que dicen, aumentó el empleo, porque de hecho las cifras de la Universidad Católica que se entregaron hoy día hablan de que en julio se crearon casi 500.000 puestos de trabajo nuevos, o sea, eso está empezando a repuntar. Pero tenemos ingreso familiar de emergencia recargado, entre comillas, tenemos el ingreso laboral de emergencia que anuncia también el gobierno. Ahora, todo esto hasta noviembre, porque como en noviembre son las elecciones, hasta ahí no me llegan. Y tendríamos cuarto retiro, o sea, todo eso generaría, es la perspectiva liberal, a mí me gustaría conocer otro enfoque, un shock de demanda agregada que prácticamente tendría a los chilenos nadando en la abundancia y en el consumo, y generaría entonces este aumento exponencial de la inflación. ¿Eso es así? Sí y no, ¿no? Hay vertientes que efectivamente tienen implicancias y nadie puede negarlas, y otras que va a depender de cómo se comporte la actividad económica en los próximos meses. Entonces, en términos del cuarto retiro, veamos los contras, que son los que más abundan en la discusión de las últimas semanas. Sin duda, un contra que ha estado presente en todos los retiros tiene que ver con la disminución de las pensiones. Y este es un contra que es importante ponerlo en contexto. Cada vez que alguien retire de su cuenta individual, sin duda, matemáticamente, su pensión futura va a bajar en un porcentaje incierto, porque va a depender de cuánto cotice posteriormente que retire, qué pasa con la situación económica en los próximos años, qué edad tiene la persona que retira, si es hombre o mujer. Hay distintos factores. Entonces, además de que son ya 4 millones de chilenos que ya no les quedan saldo. Así es, pero eso es muy importante, Yasna, ponerlo en contexto. Hay un cuadro que enviamos y que lo podríamos ver, ojalá prontamente, que es un cuadro de cuánta plata le queda a todos los afiliados actualmente en Chile. Que es otro cuadro, no ese, uno que es mucho más grande, ¿no? Lo estamos buscando. Lo estamos buscando, ¿no? Que cuánta plata le queda a cada afiliado para que veamos efectivamente cuál es el impacto que tiene un cuarto retiro. Y si efectivamente, como han dicho las autoridades, van a haber 4 o 5 millones de personas que se van a quedar sin pensión, porque eso es lo que han dicho, ¿no? Ahí es un cuadro que tiene un colorcito amarillo. Y además, pensando en una reforma previsional, no solo está el cuarto retiro, sino que hay planteamientos del 100% del retiro. Así es. ¿Cómo se enfrenta una reforma previsional con un sistema tan descapitalizado? Pero ahí tenemos el cuadro. Ahí tenemos el cuadro. Este cuadro es muy relevante. Este cuadro en general es omitido desde el presidente de la República hacia abajo. Recuerden que el presidente de la República en un momento dijo se van a quedar 4 o 5 millones de personas sin saldo, y eran 2 millones menos, lo hablamos también en este programa. Y esto es clave porque en este cuadro está dividido los 11.236.000 afiliados que a fines de junio, recién, esto lo actualizó ayer la Superintendencia de Pensiones, tienen su saldo, y está por edad. Y esta es la clave. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes hoy día tienen 0 pesos en su cuenta individual? 2.240.000 personas. Los más jóvenes. Pero efectivamente, si uno mira, 510.000 personas tienen 25 años o menos. Recién empezaron a cotizar. O sea, tienen tiempo para seguir ahorrando y llegar a su jubilación con algo más. Y era normal que quedaran en cero porque tenían muy poquita plata y su retiro fue exiguo. Y 716.000 personas tienen entre 26 y 35 años. O sea, estamos hablando que más de 1.200.000 personas de los 2.200.000 tienen 35 años o menos. Entonces, cuando decimos se van a quedar sin pensión, eso no corresponde. Que su pensión va a ser más baja porque lo que habían cotizado lo van a sacar, claramente, matemáticamente, pero que se van a quedar sin pensión, no se puede decir eso. Sí, pero es muy distinto. Las últimas 2 filas son preocupantes. De 46 a 60 años estamos hablando de casi 500.000 personas que están en saldo cero y que están en una edad que difícilmente van a poder hacer un posito. Exacto, ¿cierto? Desde aquí en adelante comienza a ser más preocupante y sin duda tiene el efecto sobre la disminución de pensiones, más aún en este tramo, 61 65 años en el caso de los hombres. Fritos, ¿no? Que son 67.000 personas. ¿Quiénes tienen actualmente entre 1 peso y 100.000 pesos? O sea, si hay cuarto retiro, van a quedar en cero, ¿no? Sin duda, van a sacar todo lo que tienen y van a quedar en cero. Es 1.166.000 personas más. En total ya llegamos a 3.400.000 personas aproximadamente. Nuevamente, la mayoría son personas menores de 35 años. ¿Y quiénes tienen entre 100.000 y 1 millón, que también podrían sacar todo lo que tienen? Son 1.619.000 personas más. Entonces ahí llegamos a 5 millones de personas aproximadamente.
Si sumamos quienes tienen menos de 1 millón de pesos de saldo actualmente, llegamos a 5 millones de personas que podrían quedar en cero después del cuarto retiro, de los cuales más de la mitad tienen menos de 35 años. Entonces, es un impacto importante, sin duda, ¿no? Esto no puede ser una buena política de ninguna manera, pero decir que esas 5 millones de personas van a quedar sin pensión no es correcto. Claro. Entonces hay que distinguir. Hay que distinguir. Es una pésima política pública, pero no podemos ocupar argumentos erróneos para ir en contra de esa política pública, que es muy distinto, ¿no? Y después aparecen los segmentos de personas que tienen entre 1 millón y 5 millones, que son un poquito más de 1.700.000 personas que podrían sacar 1 millón de pesos, ¿no? Quien tiene 4 millones podría sacar hasta 1 millón de pesos y se quedaría con el remanente de lo que queda. Y después ya tenemos las personas que tienen más de 5, más de 10 millones y puede sacar su 10%. Finalmente, el 10%, que es el nombre de la política pública, son pocas personas las que sacan un 10%. Muchas personas terminan sacando todo lo que tienen, un 100%, un 80%, un 40%. Entonces, esa es la situación y el impacto que podría tener sobre el sistema de pensiones y sobre las pensiones. Solo a nivel de Cupucha, ¿cómo con menos de 25 años tienes más de 80 millones de pesos en capitalización esas 7 personas en Chile? Pero son 7 personas nomás. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen esos gallos por nuestro país? Sí, me acuerdo que creo que en otro programa hace un buen tiempo atrás también vimos algo así. Sí. Esto puede ser un error de tipeo administrativo. Que son poquitas personas que quedaron mal tipeadas y es muy poco probable que una persona con 24 años, por ejemplo, tenga 80 millones o que tenga 70 millones. Porque hay un tope de cotización. Sí, pues matemáticamente no me da. ¿No? Efectivamente, ya. Entonces, dentro de los contra, los pro. El contra tú hablabas de la baja de pensiones, que es claro. Exacto. Los efectos a la economía, que todos los economistas están como ahí expectantes y hablando de que la inflación podría descontrolarse en un futuro a partir del IFE más el cuarto retiro. Ese es el segundo contra, ¿no? El efecto sobre los precios, sobre la inflación. ¿No? Es lo que coloquialmente se denomina como un sobrecalentamiento de la economía. O sea que todo va a empezar a costar más. Exactamente, porque la demanda o el dinero que hay para poder comprar es mayor a la capacidad productiva que existe en un periodo de tiempo correspondiente. Entonces, este podría ser otro efecto. Y otro efecto interesante, que es difícil de comprender, es el impacto sobre los fondos más conservadores donde se invierte la plata de la AFP. Fondo D y Fondo E. Exacto. ¿No? ¿Han escuchado que este año el Fondo D y el E? No, y una persona el otro día me escribió, me dijo, abogado, que necesito contratarlo. ¿Qué es lo que pasa? Mi fondo, que era el más seguro, que por ley estoy obligado a transferirle, me dice, he perdido más de 10 millones de pesos en los últimos meses. Yo le digo, ¿pero por qué? No, me dice, porque económicamente con los retiros me está pasando esto. Y quería ir a la Corte de Apelaciones a reclamar a la señora. Yo le dije, de que me declaro ignorante, no tengo idea. Así que por fin voy a entenderlo ahora con el profesor Kremerman. Así es. Sí, porque se supone que eso se invierte en instrumentos de renta fija. Claro, pues, y se dice que es seguro y es obligatorio, pues. Claro, lo que pasa es que esto no es fácil de entender, pero la idea es que podamos explicarlo. De a poco. Los multifondos creados en el año 2002, que antes no existían, significa que las personas tienen la posibilidad de elegir, entre comillas, porque hay que conocer, ¿no? Y hay que suponer dónde puede rentar más mi dinero, en qué fondo están invertidos mis ahorros. El fondo A es el fondo más riesgoso porque cerca del 95%, que es un fondo también riesgoso, pero un poco menos riesgoso que el fondo A. Marco, ¿sí? Perdona que te interrumpa. Vamos a seguir analizando los fondos y los contras que podría tener específicamente un cuarto retiro en el fondo D y E, pero quiero despedir a Yasna, que se tiene que ir a la radio rápidamente. Ya son las 6 de la tarde y también tenemos un compromiso con nuestros compañeros de la redacción. Vamos a la redacción y seguimos con mucho más de Marcos Kremer. Estábamos hablando respecto de los contra y los pro de un cuarto retiro que comenzó hoy día a discutirse en la Comisión de Constitución de los diputados y veíamos que, bueno, evidentemente más bajas pensiones, lo que podría pasar con la inflación, el impacto puntualmente de un cuarto retiro sobre los fondos D y E. ¿Qué otro contra tendría? Se habla del aumento. No, está explicando el impacto sobre el fondo de IE y vamos a entrar al detallito. Al detallito, ¿cierto? Los fondos A, B son los fondos más riesgosos, donde hay más renta variable, están invertidos en mayor porcentaje en el extranjero. El fondo C, el fondo riesgo intermedio, y los fondos D y E son los fondos más conservadores. En general, las personas que se acercan a la edad de jubilación, por ley, deben ubicarse en los fondos más conservadores.
Entonces uno esperaría, o lo que uno cree, que dado que la mayoría de los recursos están invertidos en renta fija, cerca del 95%, y más del 90% está en Chile, y eso es muy importante, uno esperaría que es retorno poco pero seguro. Claro. Pero no necesariamente. Porque que estén invertidos en renta fija no significa que el retorno es seguro. ¿Qué son instrumentos de renta fija? Un depósito a plazo. Eso sí es un retorno seguro, porque uno contrata un depósito a plazo y hay una tasa de interés, ¿cierto?, fija, clara, dependiendo del periodo del depósito a plazo. Pero hay otros instrumentos de renta fija como un bono. ¿Y qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda que lo puede emitir un Estado, lo puede emitir una empresa o un banco. Entonces un Estado a veces necesita plata, necesita caja, necesita liquidez. Emite un bono y los inversionistas le compran ese bono al Estado, a una empresa, a un banco. Cuando hay más riesgo, cuando hay más incertidumbre en el país, por ejemplo en Chile tenemos harta incertidumbre política, tenemos incertidumbre por los mismos retiros, eso significa que los bonos que emite el Estado y otros bonos corporativos de bancos y empresas se hacen más riesgosos, aumenta la tasa de interés de largo plazo y eso afecta el precio de los bonos y por eso es que el rendimiento de los fondos D y E bajan. El fondo E en el año acumula un rendimiento por debajo del 10%, ha rentado menos 11% entre enero y julio, ¿no? Entonces, ojo con eso, que exista renta fija no significa que es plata poca pero segura. También puede tener pérdidas. Imagínate una persona de 65 años que le queda, está a punto de jubilar y le queda 10 millones de pesos de esos del total que tiene ahorrado. Es para poner el grito en el cielo. Absolutamente. Exacto. Porque y que está obligada más encima a estar en el fondo EOD, pues no es que no quiera o no pueda, está obligado por ley. Exacto, y en este periodo, en estos 7 meses, si tenía 10 millones, ya está por debajo de los 9 millones. ¿No? Ha perdido más de 1 millón. Ahora, siempre esto hay que verlo en una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? Porque en general pueden ocurrir, tanto para estos fondos como para que pueden perder plata en 2, 3, 4, 5 meses, pero cuando uno ve en periodos más largos, se va estabilizando. El problema, como dice Claudio, es que pasa con una persona que está a punto de jubilar. Tiene que retrasar su edad de jubilación, tiene que postergar su edad de jubilación porque no le conviene, ¿no? Pensionarse ahora. Y esto se puede contrapesar con el efecto de la tasa de interés técnica al retiro programado, que es algo muy técnico, que la Superintendencia de Pensiones la ha mantenido alta para justamente contrapesar el efecto de la caída de los fondos de IE. Entonces, ese es otro de los efectos negativos. Se habla que aumentaría el valor de la UEF y eso, por consiguiente, los créditos hipotecarios y todo lo que conlleva. Así es. ¿Y qué tiene que ver la UEF acá? ¿Cierto? Es la inflación. Vamos a hacer una pequeña explicación porque esto cuesta entenderlo a veces. La UEF nace en el año 1967, en el gobierno de Frei Montalva, Frei padre, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la creación de la UEF? Que los ahorros de las personas, que en general tenían en los bancos, no perdiera poder adquisitivo, que se fueran actualizando para no perder el poder adquisitivo. En ese momento estaba establecida en escudos. El año 75... se pasó a pesos y pasó de un reajuste anual, esto se reajustaba anualmente, a un reajuste mensual. Y en el año 77 pasamos a un reajuste diario, que es lo que tenemos al día de hoy. La UEF se reajusta todos los días. Entonces, cuando aumenta la inflación, cuando aumenta el IPC, el índice de precios del consumidor, aumenta la UEF. ¿Y cómo aumenta la UEF? Esto es bien interesante, porque el último IPC que tuvimos fue el IPC de julio. El IPC de julio, que en promedio fue 0,8%. ¿Sí? Aumentaron en promedio los precios en 0,8%. Cada división aumentó o cambió de manera distinta. Entonces el IPC de julio afecta al UEF y en general la UEF va más adelantada que el IPC. Entonces el IPC de junio hace que el UEF diariamente se vaya reajustando y llegamos hasta el día 9 de agosto. Entonces el IPC de junio dejó el UEF en un valor de 29.000, si mi memoria no me falla, 766 pesos y decimales. Al borde de los 30.000 pesos, desde que la UEF llegue a los 30.000 pesos. Exactamente, eso pasó hasta el 9 de agosto, que el IPC de junio, el anterior a este, dejó la UEF el 9 de agosto en 29.766. ¿Y qué pasó? Conocimos el dato de IPC de julio y se comienza a diseñar en la UEF hasta el 9 de septiembre. Ustedes se meten a la página del Servicio de Impuesto Interno y ya está el valor de la UEF hasta el 9 de septiembre. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué valor va a alcanzar la UEF el 9 de septiembre? Va a alcanzar el valor de 30.004 pesos. Llegamos a los 30 lucas. El umbral. ¿Y cómo llegamos de 29.000
aplicándole un 0,8%. O sea, este valor, si le agregamos un 0,8%, llegamos a 30.004 pesos. Y cada día se reajusta en un porcentaje similar, que son cerca de 7,6 pesos aproximadamente, 7,7 pesos. Así es como se va calculando el UF. Y profesor, para poner la pelota en el suelo, la inflación hace que la UF aumente. Exacto. O sea, lo que nos tenemos que preocupar es que la inflación se controle para que la UF no aumente. Así es. ¿Cómo controlamos la inflación? Pensando en un cuarto retiro. Así es. Bueno, hay distintas herramientas. La herramienta para controlar la inflación es la política monetaria. Básicamente, quien es responsable de la política monetaria en Chile es el Banco Central. ¿Y cuál es la herramienta que tiene? La tasa de interés. Profesor Cortito, sí. ¿Banco Central independiente o dependiente del gobierno de turno? El Banco Central actualmente es autónomo. Pero usted ¿cómo debería ser? Es que hay que explicar algo antes. El Banco Central actualmente es autónomo cuoteado. Ese es el concepto exacto. Es autónomo el gobierno de turno, pero los consejeros son nombrados por los gobiernos de turno. Entonces es semiautónomo. No es la independencia que a todos nos gustaría. O sea, son personas cercanas a los partidos políticos que han gobernado. Pero es que tampoco vamos a conseguir a nadie tan independiente a esos niveles. Pero hay distintos modelos en distintos países. Por ejemplo, buena idea. Hay distintos modelos en distintos países. Hay mucho que avanzar en una real autonomía y que el Banco Central se puede preocupar perfectamente también del empleo, ¿no? Puede preocuparse de la inflación es muy importante, pero puede preocuparse también de otras variables macroeconómicas, ¿no? Gracias. Entonces, eso es importante y en ese sentido el Banco Central puede mover la tasa de interés. Si el Banco Central sube la tasa de interés, esa es una manera de controlar de que haya tanta demanda en la economía y la inflación podría bajar. Y en estos momentos tenemos una tasa de interés súper baja, ¿no? Estábamos en el 0,5%, recién aumentó 0,25 puntos base, por tanto hay espacio para aumentar la tasa de interés, pero eso puede tener un efecto sobre la economía y recién nos estamos levantando. O sea, esa es la disyuntiva del Banco Central. Banco Central sube la tasa de interés, los bancos comerciales suben la tasa de interés, con eso le ponen un freno de mano a la economía y en teoría deberíamos bajar la inflación. Exacto. Pero si yo quiero un crédito ahora me va a costar más caro, pues entonces, profesor, pues... Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado de ponerle un freno de mano a la economía, que puede ser pequeño, porque puede ser un pequeño aumento en la tasa de interés, cuando recién nos estamos parando de las consecuencias económicas de la pandemia. Claro. Por eso es tan difícil ver cuál es el timing correcto para tomar esas decisiones. Es difícil, ¿no? ¿Cuándo? Ahora, en noviembre, cuando se recupere el empleo y estemos bajo un 8,5% de desempleo, ¿llegaremos a estar bajo el 8,5% en un corto plazo? Presidente del Banco Central, ¿qué haría usted? Es difícil, ¿no? Estas decisiones son difíciles. Yo creo que en general lo que hay que estar mirando son los indicadores de empleo. Y empleo. Se acaba de conocer, yo no lo alcancé a ver, pero creo que durante la tarde se informó sobre la encuesta de la Católica que intenta proyectar lo que el INE muestra en algunas semanas después. A fines de agosto el INE va a mostrar lo que hoy día mostró la encuesta de la Católica, que se anticipa, que al parecer se rompió la tendencia de los últimos meses donde no se estaban creando empleo. Incluso se habían destruido empleos en los últimos meses. Exacto. Entonces, esa es una noticia positiva y quizás da espacio para aumentar levemente la tasa de interés. Perfecto. ¿Hay otro aspecto negativo de un potencial cuarto retiro? En teoría, estos son los más importantes que uno puede visualizar, ¿no? Estos son los más importantes. Yo también me centraría ahora en los aspectos positivos. Exacto. ¿No? Diciendo nuevamente que a mí me parece que es una mala política. ¿No? Nos ha quedado claro. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Los pro. Los pro, hay algo que pasó en los primeros retiros. Las personas se pusieron al día en las deudas. Cayeron los morosos. Cayeron la cantidad de morosos. Entonces, un aspecto positivo, disminución de deudores morosos. Y eso le hace bien a cualquier país, ¿no? Porque efectivamente es insostenible que tengamos más de 4 millones de personas endeudadas morosas, que es lo que está pasando actualmente en Chile. Es gigantesco. Segundo elemento, ¿por qué los retiros han sido tan exitosos? Porque la pandemia se montó sobre un escenario de precariedad previo a la pandemia. La mitad de los trabajadores y trabajadoras ganando menos de 400.000 pesos, las pensiones por el suelo y todo lo que hemos conversado en tantos programas. Entonces, sin duda, esto tiene un efecto respirador artificial sobre los hogares, ¿no? Para ponerlo en términos coloquiales. Para los hogares. O sea, les da aire a las familias. Exacto. Aquí hay una deuda de arrastre tan grande por los hogares chilenos, que están viviendo de la deuda para llegar a fin de mes, que un IFE y un retiro lo comienzan a liberar parcialmente.
¿no? Y es por eso que el debate avanza y se hace legítimo, al menos. A mí no me parece la manera en que se empuja desde el sistema político. Me parece que hay mucho aprovechamiento político, pero sin duda ese es otro tema. Y otro tema, que es como algo positivo desde lo negativo, es que sin duda queda claro que tenemos que hacer un cambio al sistema de pensiones, ¿no? Que el sistema de pensiones no da para más, porque cuando uno mira el cuadro que veíamos anteriormente, ¿no? Más allá de los efectos del retiro, uno ve y, por ejemplo, se concentra, vamos a pasar acá, a las personas que están a punto de jubilar. Y uno ve, chuta, las personas que están a punto de jubilar tienen muy poca plata, muy poca plata en sus cuentas. De hecho, hay otros cuadritos, si lo alcanzamos a ver, que justamente muestra eso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están a punto de jubilar? ¿Cuánta plata tiene y cuánto le alcanzaría lo que tiene para construir una pensión que por lo menos esté sobre los 400.000? Vamos a ver que casi nadie. Oiga, profe, eso, ¿no? cortito, hoy día lo estamos debatiendo un poquito antes en el programa, retiro del 100%. ¿Se puede crear un nuevo sistema de pensiones partiendo peso cero sin que haya ningún piso? A mí me parece que es muy irresponsable, ¿no? Lo hemos conversado en otras instancias. A mí me parece que las cuentas individuales, el ahorro que hay, que todavía es mucha plata, ¿no? Son 184.000 millones de dólares. Todavía, después de 3 retiros, hay 184.000 millones de dólares. Sin duda sería el piso fundamental para crear un sistema nuevo. Ese es lo que cada persona tiene ahorrado y es su piso de pensión. Entonces, si todos sacaran lo que tienen, pasarían a pensión cero. Sí, pues. Entonces, aunque sea poco, que una persona con sus ahorros construya una pensión de 200.000, de 250.000, la gran pregunta es ¿por qué recibe 200.000 o 250 si trabajó 30, 40 años? Entonces, en un nuevo sistema, uno lo llevaría a la tabla de cálculo y a esta persona le toca 400.000. Y el nuevo sistema le debería completar lo que le falta. Ese es su derecho adquirido, lo que tiene ahorrado, la pensión que saca, y el nuevo sistema le completaría. Si retiramos el 100%, partimos de cero de nuevo. Entonces, creo que es bastante irresponsable proponer aquello sin una propuesta alternativa y concreta a un sistema de pensiones nuevo para Chile. Nos quedó clarísimo, como siempre, Marco, los pros y los contras entonces del retiro del 100% y sobre todo el del cuarto retiro que hoy día comenzó a discutirse.